Bienvenidos nuevamente. Aquí vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos. Vamos a tener el siguiente tema, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, y de ahí vamos a empezar a ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer, y pues la bendición, ¿no?, de que vamos a recibir al estar obedeciendo y siguiendo las cosas que Él nos enseña a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das y nos permites estar aquí ante tu presencia para aprender, y no solo aprender, Señor, pero ponerlo en práctica para el beneficio de nuestra vida, Señor, y de esa manera también glorificarte, exaltarte, Señor, reflejar que tú eres todopoderoso, Señor, y eres un Dios vivo, Señor, que te manifiestas en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a entender y comprender, Señor, tu palabra. Tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones y mostrándonos tu verdad, Señor. Que abra más estos ojos espirituales, Señor, para poder entender y comprender tu verdad, Señor, y seguir adelante en cada momento de nuestro caminar junto a ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando y mostrándonos la verdad, Señor. Que seas tú el que nos guíe, Señor, para que podamos continuar en esta jornada, Señor, en este mundo, Señor, y poder retener lo bueno de ti, de tu palabra, y tomarlo y hacerlo nuestro, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a tu guía espiritual. En tu nombre, Señor Jesús, que lo pedimos al Padre. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y pues ahí nos dice lo siguiente. Hebreos 10, versículo 25, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y vamos a ver 4 puntos aquí muy importante. El primero es no dejarnos de congregar, y el segundo va a ser por una costumbre, la costumbre. El tercero es una exhortación, y el cuarto es el motivo del día que ya está cerca. Con estos 4 puntos vamos a emprender nuestro estudio. Vamos a escudriñar más este versículo tan importante, tan edificante, que nos hará reflexionar y ver, ¿no?, por qué no debemos dejar de congregarnos, de reunirnos, de tener comunión unos con otros en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante este consejo. Comencemos y dice: no dejando de congregarnos. Es nuestro primer punto. Vamos a escudriñar la palabra dejar. En el griego dice que es la definición permitir que se quede o desertar. Desertar viene siendo separarse o abandonar la causa o apelación. Renunciar, en este caso, a la comunión con Dios y a la iglesia, dando un lugar a las cosas del mundo. La palabra dejar es permitir que se quede. Si estás en esa condición, también más adelante vamos a ver por qué pasa esto. La misma palabra de Dios nos dice cuál es la causa de por qué hemos dejado de congregarnos, por qué hemos dejado de tener esa comunión con Dios y con la iglesia. Vamos a ver, es importante escudriñar la Escritura, la palabra del Señor, para que sea la palabra de Dios la que nos dé la verdad, nos dé sabiduría y haga vernos dónde estamos haciendo lo incorrecto, lo que no nos acerca a Dios. Como en este caso, ¿no? Nuestro consejo de parte de Dios es que no nos dejemos de congregar. Al permitir que se quede esto atrás, esta comunión, esta relación con Dios primeramente, por consecuencia va a venir la frialdad hacia Dios primeramente y hacia la iglesia, que no va a permitir que podamos tener esa comunión, no podamos sentir esa paz, ese gozo, el fruto del Espíritu Santo. Y al no darle cavidad a Dios en nuestra vida, al no permitirles tener esa comunión y nosotros cerrarle la puerta a Él, pues vamos a optar por irnos a las cosas del mundo. Es inevitable, esto es algo que va a pasar, algo que va a venir y algo que nosotros no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es decidir acercarnos a Dios, continuar manteniéndonos en esta comunión con Dios, no dejando de congregarnos, ¿verdad?, para que no le demos esa cavidad al mundo, no le demos lugar a las cosas del mundo.
Y bueno, vamos a ver a través de la Biblia también unos ejemplos de las personas que dejan las cosas de Dios. Claramente la Biblia nos enseña que si nos alejamos de las cosas de Dios, del camino de Dios, del lado de Dios, de la palabra de Dios, vamos a terminar como estos dos ejemplos que vemos. Vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Nos dice lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí esta persona es Pablo, que le está escribiendo a Timoteo. Y está hablando a Timoteo y le está diciendo, porque Demas era uno de sus colaboradores de Pablo, persona que estaba en el caminar de Dios, trabajando junto con Pablo. Y aquí, como lo declara Pablo, lo dejó, lo abandonó, y como ya vimos adelante, ¿no? Hizo a un lado las cosas de Dios y se fue a las cosas del mundo, amando este mundo, dice claramente el versículo 10 de Segunda de Timoteo capítulo 4. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí podemos ver que Demas decidió dejar de congregarse. Él permitió que se quedara todas las cosas que Dios le había dado, todo el ministerio, toda la enseñanza, toda la gracia que Dios había, la desechó y decidió irse al mundo, porque amó más las cosas de este mundo, los engaños de las riquezas, la vanagloria de la vida, todo esto amó más Demas y se fue a Tesalónica. Palabras más concisas, él desertó, se separó, se abandonó la causa de estar en el camino de Dios, renunció a la comunión con Dios y a la comunión de la iglesia, con la iglesia, amando más a este mundo. Y bueno, eso es lo que va a pasar si nosotros nos dejamos de congregar. Eso es lo que viene adelante. Inevitablemente, eso es lo que viene. Eso es lo que le va a pasar a cada creyente. Eso es la consecuencia que va a tener de dejar, de alejarse, de ir a amar más a este mundo. Vamos a otro ejemplo. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Ahí podemos ver otro ejemplo de que está declarando Pedro a Balaam, hijo de Beor, y este era un profeta de Dios, pero también igual, ¿no? Él amó más las cosas de este mundo. Y versículo 15 nos dice en 2 Pedro capítulo 2, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Podemos ver que Dios se preocupa, Dios quiere que estemos en este caminar, Dios quiere que nos acerquemos, Dios quiere que nos mantengamos congregados, que no dejemos, que no permitamos que se quede toda esta enseñanza, la gracia, su amor, que no lo tomemos en vano todo esto, porque si ya no hay, si esto no nos ayuda a vivir en esta vida, nada más nos va a poder ayudar, porque esto es lo máximo, esto es lo que es Dios mismo, lo que nos ha dado en nuestra vida. Si lo demás ya no nos va a ayudar, ya no nos va a hacer feliz, ya no nos va a dar esa paz. Nada de este mundo nos va a poder mantener. Si pensamos que podemos tener paz o gozo, vamos a poder experimentar si nos alejamos, que simplemente vamos a vivir igual o peor todavía que antes, porque hemos amado a este mundo y también vamos a ir a amar la maldad, ¿no? Ahí dice claro que Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es importante tomar consejo de Dios, es importante escuchar, meditar, qué es lo que quieres, qué es lo que quiero, dónde vamos a ir con nuestras decisiones, cuál es la importancia de todo esto. Recordemos que todo esto un día va a pasar, un día se va a terminar. Dios tiene un día de juicio. Si nosotros mantenemos en ese caminar, perseverando en constancia y llegamos hasta el fin de la meta, ya sea que Él venga por nosotros o que nos llame, vamos a estar ahí. Esa es la decisión día con día, momento a momento de dónde queremos estar, en comunión con Dios o queremos dejar de tener esa comunión con Dios para irnos a las cosas del mundo, para amar el premio de la maldad.
Esa es la pregunta que viene a nuestra vida personalmente e individualmente, la cual necesitamos considerar, pensar en esta pregunta y respondernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el fin que queremos tener? Y continuando, vamos a ver ahora algunas razones, un poquito más, algunas razones por qué debemos congregarnos. Para esto vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 2 al 23. Y aquí la palabra de Dios está hablando de la parábola del sembrador. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra buena, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo que dice hasta el versículo 9. Del versículo 18 al 23, nos vamos a saltar un poquito, porque aquí es donde está explicando ya la parábola a los discípulos. Y cuando vemos del 18 al 23, nosotros vamos a poder entender un poquito más. Y vamos a ver las 4 razones aquí por qué no debemos dejar de congregarnos. Dice, versículo 18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está el primero. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está el segundo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está el tercero. Veamos con el cuarto. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30 por uno. 4 razones para que yo me congregue. Bueno, vamos a ver la primera. La primera nos dice que fue cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está el primero. ¿Por qué nosotros debemos de congregarnos? La primera razón. Porque necesitamos entender la palabra de Dios para que no pase lo que pasó a esta persona. Para que cuando venga el malo, no arrebate lo que fue sembrado en el corazón de nosotros. Esa es la razón, la primera razón de estas 4. Hay muchas más razones, pero viendo el texto bíblico de Mateo 13 con referencia a la parábola del sembrador, podemos ver esto. Necesitamos entender la palabra de Dios para que no sea arrebatada la palabra de nuestros corazones por el maligno. Esta es la primera razón. Es por eso que nosotros necesitamos congregarnos y tener comunión con Dios primeramente y con la iglesia. La segunda, lo vemos en versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es la razón número 2. Porque tiene que profundizar la palabra de Dios en nuestras vidas para que pueda haber una raíz fuerte, una raíz profunda.
para que cuando se presente la persecución y la aflicción de esta vida, no nos dejemos de congregar. Debemos de entender, debemos de congregarnos para que Dios abra nuestro entendimiento, Dios abra nuestros corazones y escriba su palabra en nuestros corazones, y así pueda haber una profundidad de la palabra de Dios en nuestras vidas y pueda tomar esa raíz o profundizar su raíz de su palabra y estar fuerte, porque la persecución y la aflicción de esta vida llegarán. La pregunta es si nos acercaremos a Dios cuando lleguen estas persecuciones y aflicciones, o nos dejaremos de congregar, de tener comunión con Dios y con su iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Y esta es la segunda razón. Vamos a ver la tercera, versículo 22. Mateo 13, versículo 22, encontramos la tercera razón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos ver ahí la tercera razón, el tercer punto. Debemos reunirnos para no dejar que el afán o la preocupación de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios. Que la preocupación y las riquezas de esta vida, el engaño de las riquezas, el querer ser rico, el querer tener dinero, el pensar que voy a tener 2 trabajos, 3 trabajos, o si tengo tanto dinero ya voy a poder estar bien y voy a poder tener tiempo para poder reunirme, tener comunión con Dios y con su iglesia. Eso es una mentira que dice la palabra, que el engaño de las riquezas van a venir a ahogar la palabra de Dios para que no realice su trabajo. Ese es el propósito de la preocupación y el engaño de las riquezas de esta vida. Y podemos ver la razón número 3 aquí, que debemos de congregarnos para que el afán o las preocupaciones y las riquezas de esta vida no ahoguen la palabra de Dios, no nos arrebate igual de la misma manera. Y estas son herramientas que el enemigo usa para que nosotros tengamos pues ese estilo de vida y lo que él quiere es alejarnos, que no estemos cerca de Dios, para no vivir en paz, con gozo, con amor, y más que nada para que no podamos llegar al fin de la meta, para que no podamos estar eternamente con Dios. Ese es el enemigo, que él quiere que cada cristiano que ha comenzado esta carrera no llegue al final de la meta. Por eso es día con día, nuevamente reiterando, marcando este punto. Es un día con día, un momento a momento que nosotros debemos decidir qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, porque este mundo es pasajero. Este mundo tiene engaños por medio de las riquezas que nos hacen afanarnos, preocuparnos por las cosas de esta vida. Mas sin en cambio, al venir y estar congregados con Dios, Él nos va a abrir el entendimiento, nos va a dar sabiduría para vivir en ese mundo, nos va a dar de su paz, de su gozo. El Espíritu Santo llenará nuestros corazones y podremos tener ese fruto que menciona la palabra de Dios aquí. Esta es la razón número 3 por la cual nosotros debemos de continuar congregándonos. Es importantísimo no dejar esto al lado, no dejar esto es vital, esto es nuestra comida espiritual, es lo que realmente necesitamos, más que la comida física. Lo espiritual es lo más fuerte, lo más necesario para nosotros. Vamos a la razón número 4. Vamos a verlo en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 70 y 30 por uno. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que podemos observar? Que al mantenernos vamos a poder entender la palabra de Dios. El enemigo no podrá arrebatar la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios de nuestra vida, de nuestros corazones, porque va a estar profundizada con una raíz fuerte en nuestra vida, para cuando vengan las persecuciones y las aflicciones de esta vida, vamos a poder congregarnos y poder seguir en comunión con Dios, con la iglesia y seguir adelante. Ahora también, cuando venga el afán de la preocupación de esta vida, que comeré, que vestiré, que dónde estaré, y los engaños de la vida de querer ser rico y estar con una riqueza porque pensamos que cuando tengamos esa riqueza vamos a poder tener tiempo para poder hacer algo más. El número 4 es para que nosotros podamos oír y entender la palabra de Dios y podamos producir al 100, al 60 y al 30 por uno.
el fruto que como nos muestra la palabra de Dios se debe de dar. Pero esto será siempre y cuando nos mantengamos cerca, en comunión, en relación personal con Dios y con su iglesia. Estas son las 4 razones que nosotros debemos nuevamente tener en mente, pensar y considerar para poder seguir adelante, para no desechar la palabra de Dios, para no dejar de congregarnos, para no dejar de tener esa comunión, esa relación con Dios y con su iglesia. Continuando, veremos ejemplo bíblico del fruto. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Y aquí veremos lo que dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí vamos a ver que los discípulos seguían reunidos a pesar de lo que ya había pasado, de la crucifixión, de la resurrección. Ellos continuaban reunidos. Tal vez el motivo era por miedo de los judíos, ¿no? Como dice la escritura. Pero igual, ¿no? Se mantuvieron reunidos. Y es ahí donde viene nuestro Señor Jesucristo. Reunidos en comunión, donde Él viene y dice paz a vosotros. De la misma manera, cuando nosotros tenemos comunión con Dios y con la iglesia, viene y nos dice paz a vosotros, porque estamos tratando de estar en lo que Él nos pide, tratando de obedecer su mandato, su consejo, y Él viene y nos da de su paz. Ahora, otro punto en el versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Él se mostró, Él se manifestó, Él se dejó ver, Él se dejó escuchar su voz. Los discípulos apóstoles pudieron ver y entender, saber que era nuestro Señor Jesucristo que había estado ahí, y lo pudieron ver que vivo, y pudieron entender que nuestro Señor Jesucristo regresó para dar testimonio, para verificar de las cosas que Él les había enseñado, les había dicho que Él iba a morir, que Él iba a resucitar, ¿verdad? Y bueno, ahí estaba la prueba. Pero lo importante de esto es, pues dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando nosotros nos congregamos con el Señor, cuando nosotros tenemos esa comunión, esa relación, nosotros como los discípulos nos vamos a poder regocijar, porque vamos a poder ver al Señor, ver lo que hace Él en nuestras vidas, cómo nos guía, cómo nos guarda, cómo nos ama, y ver que las promesas que Él nos ha dicho, lo que nos ha enseñado, se van a cumplir. Así como en este momento los discípulos estaban viendo que Él había resucitado como lo había dicho. Ahora, eso les causó un regocijo en su vida. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que nos regocijemos al tener comunión, que podamos sentir y experimentar, escuchar su voz, poder tener esa relación con Él y saber cuánto Él, la paz, nos quiere dar. Esta es el fruto de cuando nosotros permanecemos cerca en comunión con Dios, cuando no dejamos de congregarnos. Y para mí esto es algo maravilloso, porque ahora podemos continuar en esta comunión y podemos seguir adelante sabiendo que Él siempre está aquí, Él siempre hará su manifestación de alguna u otra manera, cambios en nuestra vida, nos ayudará, nos guiará, nos mostrará su verdad, nos abrirá el entendimiento, escribirá su palabra y nos ayudará a seguir adelante. Es tan maravilloso todo esto que nos regocijamos al pensar y ver y meditar en esto como los discípulos. Bueno, vamos a otro ejemplo en Hechos capítulo 1 versículo 13, y nos dice este versículo: entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos continuaron haciendo lo que nuestro Señor Jesús les había dicho, que se congregaran, se mantuvieran unidos, se mantuvieran en un estado de estar haciendo lo que Él les había dicho. Y bueno, vamos a continuar con este punto. Vamos a ver una promesa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:20 nos dice, puedes anotarlo o buscarlo en la Biblia, y vamos ahí a Mateo 18:20. Nos dice lo siguiente:
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que Él solo quiere que estemos congregados en su nombre. 2 o 3, ahí estaré Él con nosotros. Es importante retener esta promesa, mantenerla firme y viva, creer con todo nuestro corazón para seguir en ese camino y echarle ganas. Bueno, vamos a nuestro segundo punto. Es como algunos lo tienen por costumbre, dice el versículo de Hebreos 10:25. Costumbre, la palabra costumbre, es el hábito de no interés, es el hábito de no hacer algo por falta de interés. Eso es lo que quiere decir. El hábito de no tener interés por tener comunión con nuestro Señor Jesús, el hábito de no tener interés de tener comunión con la iglesia, el hábito de no tener interés de escudriñar, de mantenerse en esa comunión y relación, es falta de interés. Es el hábito de falta de interés. Esa es la costumbre. Y muchas veces llegamos a esa costumbre y nos aleja. Y a veces la costumbre es mala, una costumbre mala. Costumbres buenas y hay costumbres malas. Pero en este caso la Biblia lo declara que es el hábito de la falta de interés. En este caso, pues, hacia la comunión de reunirse con Dios, con su iglesia y estarse congregado, ¿no? Pero hay muchas costumbres que son buenas y que nos acercan a Dios también. Vamos a ver lo que dijo George Christoph Lichtenberg. Este era un hijo de pastor y fue un científico y escritor, y él dijo esto acerca de la costumbre. La costumbre en muchos casos es mala consejera. Hace que tomemos la injusticia por la justicia y el error por la verdad. Nuevamente, la costumbre en muchos casos es mala consejera. Hace que tomemos la injusticia por la justicia y el error por la verdad. ¿Qué hay con esto? Que a veces por la falta de interés, por el hábito de la falta de interés hacia las cosas de Dios, nosotros nos dejamos de congregar. Ya hemos perdido ese interés, ese deseo, esa pasión por las cosas de Dios. Es por eso que viene esa mala costumbre, ¿no? Ese mal hábito de falta de interés hacia las cosas de Dios. Y todo esto nos aleja de Dios y nos mantiene alejados, nos mantiene privados de esa comunión, nos mantiene rechazando la comunión continuamente con Dios y con su iglesia, y nos afecta, nos va pues ahora sí que alejándonos de las cosas de Dios. Pero también esto significa que hemos dejado nuestro primer amor. Esa es la señal que cuando uno se deja de congregar por costumbre es porque el amor hacia Dios se ha dejado. Ya no hay interés, ya lo has hecho a un lado, ya no te interesa. Has perdido tu interés por el amor de Dios. Para eso vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está hablando Dios, ¿no? Tú haces esto, tú dices esto, tú haces lo otro, y estás trabajando, y haces todo, pero aquí le está diciendo a la iglesia: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pues aquí vemos cómo Dios mismo nos enseña, nos muestra dónde está nuestra falta, dónde está nuestra falla, qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que debemos hacer, por qué está este mal hábito de falta de interés hacia reunirnos, hacia congregarnos, hacia tener comunión con Dios y su iglesia, porque hemos dejado el primer amor hacia Dios. Pero también Dios, en su misericordia y en su amor, nos enseña tres cosas importantes aquí a través de este versículo. La primera, lo primero que tenemos que hacer es realmente ver y reconocer que hemos perdido el interés por estar con Dios, en comunión con Él, en estar con
con su iglesia, compartiendo y teniendo esa comunión. Entonces, tenemos que ver, analizar cuál es la situación que nos llevó a la costumbre de no tener esa comunión con Dios y con su iglesia. Es el primer paso. Reconocemos, vemos, analizamos de dónde, por qué, cómo pasó esto. Y el segundo paso es arrepentirse, dice la palabra de Dios. Arrepentirse de la mala costumbre que se ha tomado. Y arrepentirse es el tener un cambio de actitud o de propósito en la vida. Ya no vivir para lo que estábamos viviendo, pero para vivir para Dios, vivir nuevamente para Dios. Ahora, es fácil caer ahí, es fácil alejarse de Dios por costumbre, dejar las cosas de Dios por costumbre y darse cuenta al último que ya no tenemos esa comunión con Dios. El punto es volver a la comunión con Dios y con su iglesia. Así de fácil, así de sencillo, pero es un paso que nosotros debemos de tomar personalmente, individualmente, en nuestra vida para que podamos nosotros seguir en esta comunión, en esta relación con Dios y su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es volver a las cosas de Dios, volver a congregarnos, volver a estar con interés de las cosas de Dios, volver a nuestro primer amor. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 cosas que tenemos que hacer nuevamente para poder regresar a nuestro primer amor. Eso es lo que nos va a mantener con la pasión hacia el primer amor con Dios. Y de esa manera nosotros no nos vamos a dejar de congregar. Por el contrario, nos vamos a mantener en el caminar con el Señor. Vamos al tercer punto, sino exhortándonos. En la palabra exhortarnos, exhortación, el diccionario de la Real Academia Española da el significado a la palabra exhortación de la siguiente manera. Exhortación es advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien. Nuevamente, advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien. Eso es lo que significa exhortación. Es una advertencia, un aviso, un acto de prevención hacia alguien más. Vamos a ver aquí a quién y cuándo se debe de exhortar a la persona. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí podemos ver. Uno es ¿a quién? Si a una hermana o un hermano que sea cristiano, se le sorprende, a él se le debe de exhortar, a ella se le debe de exhortar. ¿Cuándo? Cuando no se esté viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando no se esté viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Nuevamente vamos a ver un ejemplo bíblico en 2 de Samuel, libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 14. Y aquí vamos a ver cómo Dios narra a través de su escritor de este libro la historia de lo que David hizo, de lo que David cometió, ¿no? El pecado, que siendo un rey, tomó una mujer que no era de él, cometió adulterio, mató y bueno, muchas cosas cometió. Pero aquí vemos cómo Dios vino y exhortó a David. Versículo 7 de capítulo 12 en 2 de Samuel. Nos dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Ammón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vemos aquí
cómo Dios manda a Natán y lo confronta y le dice, tú hiciste todo esto, has cometido y pecado contra Dios. Ahora, la consecuencia de su pecado llegó, no fue inevitable, pero Dios lo exhortó a dejar su estilo de vida. ¿Qué pasó con David? Él reconoció, he pecado contra Jehová, pero la consecuencia de su pecado siempre llegó. Pues aquí vemos este ejemplo de cómo debemos exhortar, simplemente por las cosas que cuando un hermano o una hermana no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, decirles lo que es, y la consecuencia de su pecado va a llegar, una consecuencia va a venir. Y es consecuencia mala por las decisiones malas que personalmente nosotros hemos tomado. Y no importa que sea pastor, no importa que sea el presidente de la república, para Dios no hay diferencia. Si nosotros hemos estado viendo que algún pastor, algún miembro de la iglesia no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos el derecho, tenemos la autoridad de parte de Dios para venir y explicar y decirle, sabes que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás, de la manera en que tú estás viviendo, no va de acuerdo a la palabra de Dios, no creo que sea lo correcto, y bueno, esa es la parte que tenemos que hacer y que Dios haga lo demás. De esa manera lo podemos hacer. Ahora vamos a ver cómo se debe exhortar. Dice aquí la palabra de Dios, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Yo veo aquí lo que Natán hizo, ¿no? Él le dijo simplemente, esto es lo que está pasando, esto es lo que Dios dice, esto es lo que tú no estás viviendo de acuerdo a su palabra. Y con esto, ¿no? Como dice aquí, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Yo no puedo ver que Natán, y tú fuiste el pecado, fuiste el que no lo acusó, simplemente llegó y le dijo, esto no está bien, esto es lo que no estás. No se enojó Natán, no gritó, no nada, simplemente llegó y le dijo, le dio que el aviso, le dio esa prevención de que si continuaba en ese, iba a llegar a qué, alejarse de Dios. Y todo esto es por consecuencia de que hemos dejado nuestro primer amor. Hasta ahí podemos llegar, hasta ahí podemos olvidarnos de Dios, de tener un hábito de falta de interés hacia la comunión de Dios, hacia la comunión con su iglesia. Entonces, es importante por eso. Ahora podemos entender y comprender por qué es importante el consejo de Dios, que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre, sino por el contrario, que nos exhortemos. De esta manera debemos de exhortarnos, porque el punto de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes para el día que ya está cerca. Continuando con esto de la exhortación, cómo se debe de exhortar, Proverbios capítulo 16, versículo 6, nos dice lo siguiente, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Esto es lo que pasó, en lo que Natán hizo, y con misericordia y verdad se corrigió el pecado, y vino el temor de Jehová hacia David, y él se apartó del mal. Nunca más lo volvió a hacer. La palabra de Dios dice, él no declara que David continuó en su maldad o en su pecado, no. Él se arrepintió, dejó de vivir con esa actitud y continuó en el camino del Señor. O sea que fue restablecido en cuanto al primer amor. El cuarto punto dice, la razón es porque aquel día se acerca. ¿De qué está hablando en cuanto a aquel día se acerca? ¿A qué día se está refiriendo? ¿De qué día está hablando? Vamos a ver. Y aquí se está refiriendo al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para verlo más claro, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Es lo que nos va a decir la palabra de Dios en cuanto al día que se acerca. Versículo 13 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De esto está hablando el escritor de Hebreos, en cuanto el día se acerca, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está cerca, que nos mantengamos en esta caminar, en esta comunión, en esta relación personal con Dios y con su iglesia, para que podamos estar firmes, estar siguiendo la enseñanza y la doctrina, perseverando en cuanto
a las cosas que Dios nos ha enseñado. Y pues que estemos en esa espera por este gran día, por la venida. Y no nomás porque estemos vivos, pero si fallecemos, si nos morimos antes de que Él venga, pues debemos de estar en ese sentir de espera, de que el gran día se acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que podamos seguir adelante en este caminar, trabajando y perseverando en la doctrina del Señor, manteniendo los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, de que Él viene pronto, que el día del Señor se acerca. Podemos decir que está cerca, como nos lo dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Cuál es el consejo que Dios nos está dando aquí? Es no dejarnos de congregar, no dejar todo a la deriva, no dejar todo ahí se va, al cabo Dios nos ama, Dios nos ha perdonado, Dios no es así. No podemos dejar las cosas así tan a la ligera, porque lo que Dios está buscando es discípulos, seguidores de Él, no a personas que toman a la conveniencia la palabra de Dios y la moldean a su vida y no. Claramente podemos ver eso, ¿no? Es que nosotros nos mantengamos en esta enseñanza, en esta comunión con Dios y con su iglesia, que nos mantengamos en esta perseverancia continua de estar en este caminar, en esta lucha por llegar hasta el final, por mantenernos, no dejando de congregarnos, no dejando las cosas por el mal hábito de la falta de interés hacia las cosas de Dios, por esa mala costumbre, sino por el contrario, ¿no? Que si vemos que estamos unos con otros, y eso es lo importante, ¿no? Que al nosotros congregarnos y mantener esa comunión con Dios y con la iglesia, vamos a poder exhortarnos, vamos a poder avisarnos, vamos a poder darnos ese punto de prevención de las cosas que estamos haciendo y viviendo están mal, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la razón es de que el día de la venida del Señor se acerca. Y esta es la razón que Dios nos ha dado. Y este es lo que Dios nos ha dado hoy para que nosotros consideremos por qué no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino por el contrario, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Consideremos y tomemos en cuenta todo este consejo de Dios y mantengámonos en esa relación con Dios. Y si hemos dejado el primer a Dios, bueno, también Dios nos ha dado esa restauración. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer, arrepentirnos y regresar a las primeras cosas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con la iglesia, en la partición del pan y en la oración. 4 cosas que necesitamos para mantenernos en este primer amor hacia las cosas de Dios, en el primer amor. Vamos ahora. Padre Santo, estamos nuevamente pues escuchando tu palabra y tu consejo, Señor. Gracias te damos porque con amor y misericordia se corrige el pecado y tú así nos corriges, Señor. Y con temor hacia ti, Señor, podemos arrepentirnos y podemos venir y ser restaurados, Señor. Y queremos que seas tú, Señor, nuestro primer motivo de esta vida, Señor, cada día, cada momento, Señor. Que nos ayudes a vivir para ti y por ti, Señor. Que nos ayudes a mantenernos en esa comunión contigo, con tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo unificándonos y llevándonos a toda verdad, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en nuestras vidas y que nos mantengas con esa pasión hacia ti, Señor. Que nos ayudes a perseverar, Señor, en toda esta enseñanza. Que nos ayudes a hacer de acuerdo a tu voluntad, Padre. Que podamos aprender a darnos ese aviso con amor y con misericordia también entre hermanos. Y que podamos estar firmes en cuanto a, sea que muramos o que vengas tú por nosotros, que podamos terminar esta carrera hasta el fin, Señor, y que podamos estar eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar el consejo de este estudio y mantener, Señor, en mente todo lo que tú nos has mostrado, razones y situaciones y todo lo que tú has revelado en este momento, Señor, que has abierto nuestro entendimiento y nos has dado mucho, Señor, por lo cual nosotros debemos considerar, queremos seguir adelante y perseverar en esta doctrina. Ayúdanos, Señor, y es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que te pedimos todo esto. Amén.